Mire, a lo largo de esta barra de análisis hemos hablado del emplacamiento vehicular, las placas, que son realmente esta forma de identificación de cada unidad que circula por las calles de nuestro país. En tanto, pues también está el tema de la recaudación, la corrupción en muchos de los casos, pero también los beneficios para los ciudadanos. Vamos poniendo este tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, que tengan excelente tarde. Gracias, Magda. A ver, el asunto parece sencillo, pero es un tema que implica, Víctor, a todos los ciudadanos o a gran mayoría de los ciudadanos. Por eso, a ver, de acuerdo al INEGI, tenemos en México más de 50 millones de vehículos. Sí, entre 31 millones, de acuerdo al último censo del INEGI, son 31.118.000 autos particulares, entre ellos seguramente los tuyos, los míos, seguramente también autobuses de pasajeros, son 404.832 vehículos de carga, más de 10 millones de vehículos que están desde luego circulando en nuestra ciudad, circulando en las carreteras, y esto que hemos venido dando a conocer aquí en Mega Noticias es precisamente la falta de este registro único de vehículos. Ha habido intentos, Víctor, seguramente tú recordarás aquel registro federal de automóviles que existía hace ya muchos años y que luego vino una idea de hacer un famoso RENAVE, este registro nacional de vehículos, que fue un fracaso rotundo para lograr lo que comentaba el invitado de hace unos minutos que tenía Magda al aire sobre, bueno, saber a qué vehículo, qué placa, a qué vehículo corresponde, dónde está y tener un seguimiento de los automóviles. Lamentablemente, sí, hay algunas entidades que tienen este registro más que por saber de quién es, por un asunto recaudatorio. Pero si tú sales de Jalisco y te vas a Colima, o te vas al Estado de México, o te vas a Coahuila, o te vas a Nuevo León, o te vas a la Ciudad de México, cada entidad tiene su propio registro, pero no hay un programa, un registro nacional que en este momento pueda definir claramente este vehículo con esta placa, a quién corresponde, cuál es su historia, dónde, quién fue el primer dueño, a quién se lo vendió, en dónde acabó ese vehículo. No existe, Víctor. Así es, así es. En teoría, digamos, cada estado, los 32 estados tienen la facultad de poder diseñar su propia placa de acuerdo a sus características, agregarle ya sea una frase, una figura emblemática del estado, pero se deben también de ajustar a ciertos parámetros que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es el tipo de lámina, el corte de la lámina, el grosor o la dimensión de los números, o las claves que tiene cada estado. Cada estado tiene su propia clave para utilizarla y darle formalidad y oficialidad a las placas. Es un esfuerzo, pues bueno, que se supone cada estado hace, pero los tiempos han cambiado, Raúl. Los tiempos han cambiado y nos obligan a desarrollar nuevas políticas públicas en materia de estrategia, de organización. Hoy se están multiplicando por todas partes las zonas metropolitanas, como donde tú vives y donde yo vivo. Hay algo así como 75 zonas metropolitanas en este momento que ya están demandando otras necesidades y otras estrategias, precisamente para evitar este tipo de problemas en el que una persona plaquea en un estado porque le resulta más benéfico, porque le resulta más barato, porque hay incentivos y está circulando en otro estado, creando toda una anarquía espantosa en materia de transporte, de seguridad, de todo lo que implica traer un carro con una situación extraña, por decirlo menos. Entonces, este es un ejemplo, Raúl, de todo lo que hay que cambiar en este país y hay que rehacer y hacer, y que por falta de políticos y administradores con talento, con visión o con disposición a hacer el cambio, no se han hecho. Porque desde qué tiempo debimos haber empezado a trabajar en eso, en tratar de crear modelos más sencillos, en tratar de crear modelos más efectivos, más simples, que le hagan la vida más fácil al ciudadano. Pero no, ¿por qué? La corrupción.
Entra la corrupción, entran los intereses, entra la ambición, los estados quieren recaudar su propia lana, les interesa hacer lámina cada 1 o 2 años, vendértela, y ahí nos la vamos llevando, y el cuento de nunca acabar, Raúl. Mi primer comentario. Tienes toda la razón. A ver, me parece que en este esquema político de nuestro país, en donde cada 3 años se inventan nuevas políticas municipales, cada 6 años se inventan nuevas políticas estatales, más cada 6 años las federales, bueno, entonces tenemos este mazacote que de alguna forma no da certidumbre a quien tiene un vehículo, a quien tiene una placa, y precisamente el saber a quién corresponde todo este asunto. A ver, creo que has tocado un punto clave, ¿sí? En zonas metropolitanas y en todo el país debe haber políticas públicas claras que determinen qué es exactamente lo que debe ser. Si va a haber tenencia o no va a haber tenencia, si va a haber refrendo, de cuánto va a ser el refrendo para que cada entidad esté haciendo este refrendo cada año, y que no cada estado, de acuerdo a su ley de ingresos y de acuerdo a las necesidades económicas, pues vaya de alguna forma haciendo este plan. Como tú bien dices, el caso más conocido es el de estado de Morelos, en donde muchos propietarios de vehículos de alta gama, como se les conoce, vehículos de lujo, sí, están emplacados en el estado de Morelos porque ahí no se paga tenencia. Y esto genera esa deformación que tú bien estás mencionando por tener y por falta de una política pública nacional que implique todo esto. Pero como tú bien lo dices, no solamente se trata de procesos administrativos modernos, actuales, sino también el poder combatir la corrupción, el poder combatir los intereses creados y desde luego crear certidumbre a un parque vehicular gigantesco que tenemos actualmente en nuestro país. Falta esta política pública. Ahora, ¿por qué no utilizar la tecnología? Vemos cómo vas a un restaurante hoy y tienes tu código QR en el cual vienen toda la información del menú que vas a ir a comer o que vas a desayunar. Pero así deberían ser las placas, tener un símbolo QR y que de alguna forma pudiera ser leído por todos para saber de quién es ese vehículo, dónde está registrado, cuáles son sus antecedentes, pero le seguimos haciéndole al cuento por lo que tú acabas de comentar, intereses creados y posibles actos de corrupción que también se esconden en todo este tema. Fíjate, Raúl, el ejemplo que ponía Laura Ballesteros hace un momento, se lo daba Gabriel, una exfuncionaria y conocedora del tema, que se me hizo de mucho sentido común. ¿Por qué no tener, junto con tu primer vehículo, una sola placa? Se te asigna un número y esa va a ser tu placa, asociada a tu domicilio, asociado a tu edad, o no sé, asociado a tu fecha de nacimiento, y vámonos con ella, y cuando cambies vehículo va esa misma placa, y hasta el final de tus días fue tu identificación, fue tu sello. ¿Por qué no tenerlo? Esa es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Por qué no hacer sistemas más sencillos, como tú bien señalas? Que se pueda hacer todo el papeleo a través de internet, simplemente teclear, mandar, ir a recoger tu placa. Ah, no, porque hay que ir, porque el negocio está en los coyotes, que también ahí están esperando, te hacen un proceso burocrático infame para que tú te hartes y termines diciendo, ¿sabes qué? Ahí lo dejo y le pago 200, 300, 5,000, no sé, X lana al coyote para que me haga el trámite. Esa es la vida de los mexicanos, que se debate entre mediadores y entre burocracia y entre falta de visión de nuestra clase político-administradora. Mira, estas prácticas, estas buenas prácticas que ya se usan en muchas partes del mundo, a ver, simplemente es ver qué se está haciendo. A ver, te voy a poner el ejemplo de Florida, que lo conozco bien porque parte de mi familia vive allá, ¿sí? Tú cuando compras un vehículo, ¿sí? Se te asigna una placa, y esa placa, lo que tú estás comentando, ya va a ser la placa de Raúl Frías para todo, sustituir ese vehículo que de alguna forma tú lo tengas. Es decir, la placa no es para el vehículo, la placa es para la persona. Si yo tengo un bochito y si luego lo cambio a un Mustang y si luego lo cambio a un Chrysler, esa placa se la voy poniendo al vehículo, nada más la doy de alta y la doy de baja si el vehículo no lo tengo activo. Pero la placa, ese número de placa ya es
para toda mi vida en lo que yo tengo ese vehículo y queda registrado para la autoridad del estado de Florida y para las otras entidades de los Estados Unidos. Ese número de placa le corresponde a Raúl Frías, que vive en tal dirección, en tal ciudad del estado de Florida, y esa es la placa que de alguna forma me va a identificar a mi vehículo. Si comete una infracción, si se pasa un alto, si no pagaste un peaje, te va a llegar directamente la multa o el requerimiento a la persona. O sea, a ver, estas buenas prácticas que ya existen en otras partes del mundo, pero aquí le venimos haciendo al cuento, seguimos alargando estos procesos, no clarificamos este tema precisamente por lo que tú acabas de comentar. Hay intereses creados, muchos estados están queriendo tener el tema recaudatorio porque es una forma, un emplacamiento. Invéntate un emplacamiento para el próximo año porque necesitamos recursos. Claro. ¿Sí? Ahora, el refrendo, súbelo o bájalo dependiendo. ¿Pero para qué sirve? ¿Por qué tenemos que estar pagando ese refrendo? Lo pagas también en Estados Unidos. Por ejemplo, en Florida pagas $30 cada año y te mandan una pequeña calcomanía para que se la pongas precisamente a tu placa. Sí, a ver, ya hay cosas en el mundo que existen. Simplemente pues hay que aplicar lo que realmente funciona y que te dé certidumbre, porque me parece que como conclusión de este tema de las placas y de todo lo que hemos venido abordando hoy en Mega Noticias, es la falta de claridad en un estado de derecho. Es decir, una placa no te garantiza absolutamente nada. Si tú compras un vehículo usado, ¿sí?, y viene con placas de Veracruz, ve tú a saber ese vehículo, cuáles sean sus antecedentes. ¿De dónde viene? ¿De quién era? ¿Debe impuestos? ¿Debe multas? En fin, hay muchas cosas todavía por delante y a veces pareciera que hoy con tecnología podría ser muy fácil hacerlo, pero ya sabes, cada 3 años, cada 6 años vamos reinventando este estado, esta ciudad y este país. Para mí, Raúl, este tema de las placas es el hilito, un hilito que jalas y te da una idea de cómo está el país de desorganizado en muchos de sus aspectos de su vida práctica y de su vida del día a día. Las placas son un ejemplo acabado. No es posible que todavía en este país todavía puedas ver tu carro circulando, 20 millones de vehículos circulando y amparados por placas que un líder carismático o una agencia de carros irregulares decidió imponer, y que los agentes de tránsito terminan respetando, y tú convives, tú que pagas tus derechos, que pagas tus permisos, que pagas todo, y convives con una persona que simplemente fue más lista que tú y se fue con el líder del movimiento y ahora circula con unas placas vistosas, pero que son ilegales. Y otra cosa que también te habla de la falta de derecho: ¿cuántos vehículos? Yo solo en este país lo he visto, Raúl, que se permite a la gente circular sin placas traseras, cuando sabemos lo delicado que es no traer una placa trasera por todo lo que implica en caso de un accidente o en caso de una denuncia o algo. Pero en este país sal tú a circular y vas a ver infinidad de vehículos sin que traigan sus placas, principalmente las traseras. Para terminar, Raúl. Sí, tienes toda la razón. Sí, y yo creo que es un gran ejemplo de la falta de certeza jurídica, de la falta de Estado de Derecho que tanto nos hace falta en ese país, y simplemente, bueno, exponemos aquí en Mega Noticias este ejemplo de las placas que parece sencillo, parece pequeño, pero que a fin de cuentas, bueno, es una gran acción trascendente que pudiera mejorar desde luego la certeza jurídica y el Estado de Derecho. Víctor, muchas gracias por tu comentario esta tarde. Saludos, Raúl. Buenas tardes.